Pues, ¿qué te parece si empezamos por este análisis que me parece muy importante? Porque en 1917 los legisladores o los constituyentes estaban pensando en cómo controlar el monopolio educativo que tenía la Iglesia, y el principio de la laicidad tenía una intención muy clara de tomar el control de la educación. Hoy en día es distinto. Hoy en día vivimos una presión al revés, donde en aras de la libertad de la enseñanza, los grupos religiosos buscan una mayor incidencia y con legitimidad, visto desde otra forma, hacia incidir en sus modelos educativos en educación. ¿Cómo podríamos analizar las transformaciones? ¿Qué contextos han marcado las razones por las cuales las realidades y el concepto de laicidad es distinto? Sí, bueno, yo creo que este concepto de laicidad ha sido, digamos, ha tenido un lugar central en las diferentes posturas que se han manifestado en torno a la educación y sobre todo a la labor educativa del Estado mexicano. Desde sus orígenes como nación independiente, en México ha existido como este debate, ¿no? Y se puede rastrear, y creo que hay estudios muy interesantes, historiadores e historiadoras que han hecho investigaciones muy importantes que justamente analizan cómo en ciertos momentos el debate se complejizó o emergió en un escenario particular. Creo que en el siglo XX, bueno, también es un ejemplo de ello. La Constitución de 1917, pues, refrendó, digamos, el compromiso que había estado presente en constituciones anteriores, al refrendar los tres principios que han marcado como la educación en México, ¿no? Desde la Constitución, que sea una educación pública, laica y gratuita. Y a lo largo del siglo XX, digamos que esas características se mantuvieron, no a satisfacción de grupos que, como bien dices, grupos conservadores siempre han querido tener o recuperar un papel importante en la educación pública de este país, ¿no? Sobre todo en la educación de los primeros años, ¿no? Lo que sería la educación básica ahora. Y en años recientes, sobre todo a partir del gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari, del 88 a 1992, del 88 al 94, perdón. 94. En ese periodo, pues de nueva cuenta surgió este debate cuando se hacen cambios a la Constitución y también en el proceso de reforma educativo de nuestro país. Y de nueva cuenta ahora vemos cómo hay grupos que están reclamando un papel o una injerencia mayor. Estos grupos que, digamos, han existido, ¿no? A lo largo de la historia, y que lo podemos ejemplificar, por ejemplo, en el siglo XX con la Unión Nacional de Padres de Familia, pues han tenido una participación, no siempre es pública, no siempre ocupa un lugar central, pero sí cuando hay un debate importante salen, ¿no? Y salen con posturas muy fuertes, muy contundentes, en el sentido de reclamar una posibilidad de incidir en la formulación de las políticas educativas, por ejemplo, cuando fue la reforma educativa, no solo en el marco de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el 92, sino también, por ejemplo, con la reforma de la educación secundaria, los libros de texto y todo este debate en torno a las asignaturas que se quedarían, las que cambiarían y sobre todo los contenidos. Ahí, por ejemplo, se crearon como una forma de dar salida a este debate y a esta polémica que se había generado respecto a esta reforma en secundaria, se crearon los consejos consultivos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los consejos consultivos, que estaban organizados por áreas y asignaturas, tenían en algunos casos presencia de grupos o de organizaciones civiles que podríamos decir están más cerca de la ideología o de los planteamientos de grupos conservadores, que reclaman la mayor injerencia, que reclaman la posibilidad, por ejemplo, de que la iniciativa privada también ocupe un lugar importante en la formulación, o bien la posibilidad de rechazar contenidos que en su opinión afectan los principios morales propios del catolicismo, ¿no? Sobre todo. Porque claro, ahora en nuestro país
aun cuando seguimos siendo, digamos, en general un país católico, conforme han pasado los años, otras religiones han cobrado mayor importancia. Sin embargo, creo que en educación quienes han tenido un papel desde una perspectiva histórica más poderoso han sido los grupos ligados a la Iglesia Católica, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué pasa en años recientes? Bueno, pues frente a fenómenos muy singulares, contemporáneos, por ejemplo, si lo pensamos hoy en día, como la demanda del reconocimiento de la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Pues el debate vuelve a surgir, ¿no? O la inclusión de contenidos en materia de educación sexual vuelve a surgir como su rechazo y su oposición, ¿no? Entonces, creo que en distintos momentos podemos ver cómo diferentes grupos, sobre todo ligados a la Iglesia Católica, manifiestan una participación más activa, más pública, demandando bien que el Estado mexicano respete, digamos, lo que a ellos les parece violatorio a los principios de una educación pues católica o de carácter más religioso, o bien reclamando una participación más abierta para ellos en los procesos de formulación de las políticas y los programas educativos. Y es complicado, ¿no? Porque hay principios constitucionales del tercero y otros artículos que tienen que problematizar con el tema de la laicidad, ¿no? Porque ya, como mencionaba al principio, no se trata solamente de controlar un monopolio educativo que en su momento sí tenía la Iglesia Católica, sino ahora se trata de la libertad que tienen los individuos de elegir qué religión van a profesar, cómo la profesan, y bueno, la protección que debe, la garantía que debe dar el Estado de que en las escuelas cada uno tenga protegida esa libertad, ¿no? Y bueno, en este tema, por ejemplo, lo que tú tocabas de la participación social, ¿qué tan legítimo entonces es que en una escuela donde probablemente la totalidad de la población sea católica, si pudieran decidir ciertas, obviamente en un contexto democrático, donde se entiende que pues, la iniciativa privada tendría que poder decir lo que tengan que decir, donde los grupos religiosos tendrían que decir tendría poder de decir lo que piensan, se pudiese adaptar ciertas circunstancias siendo que no atenten otros derechos, o debe asegurarse la laicidad en el sentido de que absolutamente nadie pueda ejercer o introducir alguna idea ideológica en las escuelas. Sí, bueno, yo creo que si nosotros hacemos como un análisis con una perspectiva histórica más amplia, efectivamente la introducción o la reiteración del principio de laicidad en la Constitución del 17, pues también, como lo señalabas, buscó en su momento asegurar que el Estado mexicano tuviera el control sobre la educación, ¿no? Y garantizarle la educación a todos los segmentos de la sociedad, independientemente de múltiples características, no solo las religiosas. Sí. Porque a principios del siglo XX, bueno, pues era evidente que la gran mayoría de la población en México era una población que no había asistido a la escuela y las tasas de analfabetismo pues eran altísimas, ¿no? Entonces, el compromiso era garantizar que el mayor número posible de personas, de niños, niñas, pudiesen asistir a la escuela, ¿no? A una instrucción obligatoria, básica, pero obligatoria, ¿no? Y creo que ese ideal, que es un ideal de la revolución, pero también un ideal que vemos en el siglo XIX y desde antes, ¿no? Inclusive desde que México nace como nación independiente, ha estado presente, ¿no? O sea, la preocupación por aquellos grandes sectores de la población en situación pues de exclusión, de pobreza o lo que diríamos ahora de desventaja, ¿no? Desde esa perspectiva creo que esa fue como la intención, y lo cierto es que a lo largo del tiempo también podemos ver, y sobre todo ahora desde una perspectiva del derecho a la educación, que en la laicidad versus otras propuestas, pues se refleja muy bien el carácter contencioso del derecho a la educación. Es decir,
La educación como derecho es una experiencia que es un planteamiento, un conjunto de planteamientos que están en constante reformulación, porque las condiciones sociales pues están cambiando permanentemente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que así como hay otros temas que a lo largo del tiempo se han incorporado y que a lo mejor en el siglo XVIII o XIX no tenían ningún sentido y quien los hubiera planteado lo hubieran descalificado de principio, por ejemplo, cuestiones sobre educación ambiental o cuestiones sobre género. Bueno, ahora si alguien públicamente pone en duda los principios de género o los principios de la educación ambiental, pues sería fuertemente cuestionado, Estaría ¿no? fuera de lugar. Entonces, la laicidad yo creo que en general por nuestro pasado y nuestra, digamos, nuestra historia religiosa, sí ha sido un elemento que de manera permanente se debate y que hay puntas, ¿no?, a lo largo de la historia donde el debate se vuelve más efervescente, más explosivo, por las propuestas que hace el Estado mexicano a través de reformas educativas de distinto tipo, pero sobre todo, desde luego, en las reformas que tienen que ver con la educación y con educación básica, pero también con otras acciones que no tienen directamente que ver con la educación. Por ejemplo, la aprobación o legalización de la unión de personas del mismo sexo, o por ejemplo, la legalización de la interrupción del embarazo en cierto momento, ¿no? Entonces, no tienen que ver directamente con la educación, o sea, no nacen con un objetivo educativo, pero le pegan a la educación. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente, como lo señalabas, pues son aspectos que dan cuenta de principios que nos distinguen culturalmente en un momento dado, ¿no? Es decir, la incorporación de la legalización de la interrupción del embarazo o el reconocimiento a la unión de las personas del mismo sexo, desde otra perspectiva pueden ser vistas como, en cierto sentido, el triunfo de luchas, ¿no?, de luchas históricas por parte de grupos organizados, o por ejemplo, la incorporación de los principios de género en la actuación del Estado mexicano, ¿no? Eso, pues, bueno, desde una perspectiva, digamos, de la sociología política, es el triunfo no absoluto, porque sabemos también ahí que son luchas que en tanto son luchas de derechos humanos específicos, pues son luchas parciales, ¿no?, que están en constante reformulación. Entonces, creo que si se introducen estos cambios en la sociedad y tienen que ver de manera directa con la actuación del Estado mexicano, pues llegan al terreno de la educación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, desde luego que creo que es muy legítima y desde luego es legal, ¿no?, la preocupación de grupos que dicen, bueno, esto se va a incorporar o no en los planes y programas de estudio. Si se incorpora eso, ¿por qué no se incorporan otros principios cercanos a los que nosotros hemos demandado en otro momento? O sea, en tanto país que se supone es democrático, pues desde luego que hay un espacio muy importante para el diálogo, para el debate y para la exigencia del avance, digamos, y garantía de los derechos humanos. Ahora, la cuestión es que en términos religiosos, como decía, pues la religión católica en ciertas regiones, estados o zonas de nuestro país, pues ya no es la preponderante, ¿no? Entonces, ahí sí nos meteríamos, creo, en algunos líos importantes, porque si acá se le reconocen ciertos derechos a un grupo que es simpatizante o cercano, que se reconoce como católico, en otro contexto le tendrías que reconocer a otro grupo de otra religión también el derecho, por ejemplo, como decías tú en esta situación hipotética, de incorporar algunos principios religiosos en la educación, ¿no? Entonces, creo que para cuestiones
de gobernabilidad del sistema educativo plantea un escenario complejo. Y en el fondo, pues está también el debate digamos, es un debate que no es solo ni de México, ni de América Latina, sino de las sociedades occidentales, que tiene que ver con la distinción entre las esferas públicas y privadas, ¿no? Y yo sé que desde la perspectiva de los grupos conservadores, por ejemplo, algunos de los argumentos que tienen para rechazar el reconocimiento de la unión de las personas entre el mismo sexo es que eso debería ser en todo caso un asunto privado y que cada quien lo resuelva como pueda, ¿no? Desde las exigencias de grupos que demandan ese reconocimiento, pues ellos dicen no puede ser algo privado porque implica, por ejemplo, el reconocimiento y acceso a un conjunto de derechos que tenemos dos personas, en tanto personas que queremos estar juntas, de cuestiones de pensión o ya otro tipo, ¿no? Entonces creo que lo que en mi opinión se tendría que generar y preservar a toda costa son estos espacios de diálogo y de debate, porque sabemos, por ejemplo, la opinión de algunos grupos conservadores, pero no de todos los grupos, ¿no? Entonces también creo que es necesario pensar en la laicidad desde una perspectiva que no nada más tenga que ver cuando oímos escuchar ese término con la Iglesia Católica, ¿no? Claro, debe debe adscribirse a cualquier tipo de religión, y justamente este es un punto importante, ¿no? Bueno, nada más como comentario, como complemento, cuando yo decía lo de la participación social me refería justamente a esta esfera donde el Estado debe permitir la acción de los comités de participación ciudadana, por ejemplo, en las escuelas, porque la laicidad debe estar en el currículum, en la escuela, pero si una comunidad dice, comité de participación social decide organizar una posada en diciembre, ¿no? Un evento que se asocia a cierta ideología religiosa, ¿hasta dónde la escuela debería estar abierta, ¿no? Claro. A este tipo de cosas? Y tiene que ver con el siguiente tema que quería preguntarte. Entonces, ¿qué tan importante es la tolerancia, ¿no? Dentro de las escuelas? Es decir, la laicidad debe ir acompañada con un modelo de cierto tipo de educación en valores neutros, ¿no? Como la tolerancia, como la democracia, ¿no? Como la participación social, que permite esta coexistencia entre diferentes ideologías, siempre y cuando, como bien lo señalas, no se introduzcan temas específicos de una u otra religión, pero tampoco los niegue, digamos, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar esta problematización? Porque se vuelve un poco más amplia, ¿no? Es decir, es la laicidad, pero en un contexto de valores de tolerancia, en un contexto hoy en día cada vez más importante de derechos humanos, que garantice, de hecho, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación a través de todos estos principios. Se vuelve un problema, como lo estabas ahorita planteando, un poco más sofisticado que solamente decir, bueno, pues todos son libres de elegir la religión que quieran, ¿no? Y no va a pasar nada, porque sí pasa, ¿no? Sí, efectivamente es un problema muy complejo y bueno, yo me imagino que en algunas, por ejemplo, zonas, en Chiapas, por ejemplo, o en Oaxaca, donde, bueno, del sureste mexicano, donde ha avanzado mucho la presencia de otras religiones, bueno, sabemos que se ha convertido en un problema de tipo político, porque la religión atraviesa muchos otros asuntos de la vida individual y colectiva de pueblos, de comunidades, de zonas, de regiones, ¿no? Entonces, desde luego no es un asunto fácil, pero efectivamente si nosotros lo planteamos desde una perspectiva de los derechos humanos y reconocemos el carácter contencioso, es decir, el carácter que implica que el sentido, que los sentidos, los significados, los alcances del derecho a la educación están en constante construcción y que son construcciones cultural e históricamente situadas. Por eso decía al inicio de mi comentario que hay muchos temas que hoy conversamos y discutimos que los damos como por hecho, ¿no? No los ponemos en duda. Y si pensáramos lo que
esos temas hubieran significado hace 300 años, bueno, no nos hubiera hecho caso mucha gente. Si nosotros lo pensamos entonces desde la perspectiva de los derechos humanos, yo creo que primero al reconocer su carácter inherente, su carácter contencioso como algo inherente a su esencia, entonces, ¿qué implica? Que de manera constante tienen que estar en revisión, en reformulación. Ahora, esa revisión, esa reformulación, no puede darse si no es en un contexto democrático. ¿Qué significa democrático? Bueno, que haya posibilidad precisamente de confrontar distintas opiniones, propuestas, visiones sobre lo que debería ser. Nada hay, yo creo que más complejo, o bueno, hay muchas cosas muy complejas, pero una lo es, y se trata de definir como los sentidos de la educación, o sea, ¿para qué se educa? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos de la educación? No que queremos que aprendan de matemáticas o de ciencias sociales, sino la educación ¿para qué? Cuando uno lo piensa desde el proyecto, digamos que la sociedad o las sociedades construyen para sí mismas, vemos de manera yo creo que muy precisa cómo es un debate, ¿no? Porque algunos piensan que la educación debería tener un fin como utilitarista, individual o social, ¿no? Es el crecimiento económico, es el desarrollo desde esa perspectiva. Pero si tú dices un desarrollo integral, la realización integral de los individuos y las sociedades, o si lo piensas como una vía fundamental que te permite poner en práctica el conjunto de los derechos que tanto humanos tenemos todos, bueno, pues es una mirada muy diferente. Entonces creo que ese debate solamente puede existir en un régimen democrático. De lo contrario, pues el que ocupa el poder va a decir, la educación va a ser religiosa o va a ser laica porque he decidido yo, ¿no? Y que era un poco lo que podíamos ver antes de que México fuera una nación independiente. Por eso es tan importante y por eso lo fue tan importante como refrendar que la educación tenía que ser laica, ¿no? Que era el Estado y que era un Estado que quería ser democrático, ¿no? Y de hecho la incorporación en el artículo 3 del ¿qué tipo de educación? Y cuando se habla que tiene que ser una educación democrática y científica, etcétera, pues es eso, reconocer las distintas visiones y discutirlas, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Y en esas, desde luego que importan mucho estos valores o principios democráticos, de la tolerancia, de la diversidad, de la igualdad, de la equidad, y también del reconocimiento a la diversidad, reconocimiento y valoración, porque la tolerancia también se convirtió como, bueno, está bien, ¿no? O sea, no nos queda de otra más que aguantarnos. Y la tolerancia es, mientras no te metas conmigo, haz tú lo que quieras o hagan ustedes lo que quieran y nosotros hacemos lo que queremos. Y yo creo que en algún momento, quizás en la década de los 90, se ponía mucha énfasis en la tolerancia, ¿no? Como un principio que podía resolver muchas de estos conflictos que comenzaban a surgir y que cobraban mucha fuerza en el marco de la globalización por el surgimiento de reclamos por parte de minorías, supuestas minorías étnicas o el reconocimiento de identidades colectivas, etcétera, ¿no? Entonces se hizo mucho énfasis en la tolerancia, en la pluralidad, por ejemplo, ¿no? Pero creo que no es que un principio predomine o que sea más importante. Yo creo que todos los principios y valores democráticos lo son y que nuestro país, nuestras sociedades tenemos que aprender a discutir y a debatir estos temas que pueden generar mucho pues malestar, ¿no? Pero que son temas que, como lo señalabas tú en el ejemplo de la posada, ¿no? Son temas que afectan la gestión escolar y la vida cotidiana de las escuelas y de sus comunidades, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido
abrir estos espacios de participación en el espacio escolar son fundamentales. Ahora, ¿hasta dónde se abre y qué se pone en juego? Ese desde luego es un debate, porque eso no implica que se ponga a discusión si se aprende matemáticas en lugar de geografía o si se amplía o sea, ya visiones o ideas como muy sin sentido, ¿no? Que todo el día sea recreo y que solamente sea un espacio de reunión y de recreación en ese sentido. Bueno, no vamos a llevar al extremo nuestra argumentación, pero sí hay cosas asuntos que tienen que ver, ¿no? De algún modo con estas nuevas demandas y estos nuevos fenómenos que observamos en nuestros tiempos y que las escuelas pues también tienen que tomar decisión pronta al respecto, dentro de las atribuciones y oportunidades que tienen. Claro. Pues muchas gracias y afortunadamente el tiempo nos consumió rápidamente. El tema es interesantísimo y te agradezco mucho que hayas participado en estas cápsulas. Pues muchas gracias a los que nos han estado siguiendo. Pues esperamos que esta reflexión haya servido y sea útil para el seguimiento de los temas sobre el artículo 3º constitucional en este centenario de la Constitución Mexicana de 1907. Gracias, Úrsula, y pues hasta luego. Un placer, muchas gracias.